Es importante que nosotros entendamos que, y hablo específicamente del Centro Cristiano Nueva Vida, nosotros hemos mostrado y venimos mostrando hace décadas ya una manera diferente de ser iglesia. Cuando comenzamos el Centro Cristiano Nueva Vida, el nombre Centro Cristiano Nueva Vida se diferenció a todos los nombres de iglesias de aquel momento, porque las iglesias se llamaban templo o iglesia. Y eso no respondía a una moda, eso respondía a una filosofía. En aquellos años, una iglesia era un lugar cúltico. Si yo tengo que ponerme a hablar de este tema, tendría que usar varios días para hablar, pero hago un resumencito en pocas frases. La cultura judía, y después vamos a hablar un poquito de esto, se metió dentro del cristianismo y esto dio como resultado una entronización del templo. En estos días, por los mensajes que venimos hablando acerca de la gracia, hemos hablado mucho de la función del templo en el mundo judío y cómo el templo era vital porque era en el templo donde se hacían los sacrificios y si no había sacrificios no había perdón de pecado. Por eso toda la actividad pasaba por el templo. Al punto que hoy el mundo hebreo no tiene sacrificios porque no tiene templo. Tienen sinagogas, pero no tiene templo. El día que puedan restablecer el templo, van a empezar los sacrificios. Y el día que empiecen los sacrificios, seguramente todos los defensores de los animales van a salir en contra del judaísmo y todo lo demás. La iglesia cristiana absorbió eso y se transformó en témplica o en cúltica, donde todo pasaba por el culto. Entonces las iglesias se resumían a martes, jueves, sábado y domingo. Martes por lo general era oración, jueves era estudio bíblico, sábado era para los jóvenes, domingo culto congregacional. Y ahí se terminaba la actividad de la iglesia. Y después de eso, lo único que quedaba era si alguien necesitaba una visitación, el pastor iba y lo visitaba, o alguno de los diáconos iba y lo visitaba. Y ahí se terminaba toda la historia de la iglesia. Y la concepción que nosotros teníamos de iglesia era tener un centro de actividades cristianas que contuviera una iglesia como estaba concebida. En realidad hoy nosotros sabemos que eso es una iglesia, que la iglesia no son las paredes, que la iglesia no son las liturgias, que la iglesia no son las reuniones, sino que la iglesia es la gente. Y entonces la concepción de iglesia cambió. Pero eso fue parte de lo que el Centro Cristiano Nueva Vida empezó a implantar como algo completamente diferente. Entonces ahí se plantea otra historia. Porque yo empiezo a pensar en este lema que ponemos, ¿qué es ser iglesia? Aquí, hoy. Y entonces ahí tengo un condicionante, o dos. Aquí. ¿Qué es ser iglesia? Aquí. Ser iglesia en una gran ciudad, por ejemplo, te impone la necesidad de que vos trates de hacer eventos para que la gente se conozca. Ser iglesia en un pueblo chiquito no necesita porque todos se conocen. Entonces, cambian las situaciones de acuerdo al lugar donde estás. No es lo mismo en un lugar que en otro. Ahora, cuando encima de eso te encontrás una sociedad fragmentada, donde los mensajes a través de los medios de comunicación son cada vez más fuertes, imponen determinados tipos
de pensamiento y se intenta en todas partes lograr lo que se llama el pensamiento único, sea de un lado, sea del otro, sea del que sea. Y yo pongo un ejemplo. En estos días, en la Federación de Iglesias, recibimos una invitación de una iglesia de otro país que quiere venirse a instalar aquí en nuestro país. Pero hay un punto. Ellos tienen un trabajo muy fuerte con el tema de trata de personas. Y yo escuché algunos que me hablaron acerca de eso, ponderando, y yo dije, muy lindo. Pero da la casualidad que esa iglesia está en un país del primer mundo. Y no de nuestra región, sino de otra parte del planeta. Donde hay países muy cercanos a ese país, donde están pasando por miserias muy grandes. Hablo del sudeste asiático. Pasan por momentos muy difíciles, pero no de ahora, de siempre. Y cuando yo hablo de trata de personas, que la mayor parte está relacionada con el trabajo esclavo y con la prostitución, yo digo, tienen un buen trabajo en eso, y estoy en un país que está explotando a los otros países, pregunto, ¿hay una voz profética que se levante para decir lo que estamos haciendo es pecado? Y por el pecado que nosotros estamos cometiendo en otros países donde sufren a consecuencia de ese pecado, hay gente que va a parar a la prostitución y al trabajo esclavo. No. Bien. Hay una voz pastoral, porque una voz profética significa un mensaje que se levanta de parte del Espíritu Santo. Hay una voz pastoral que enseña que explotar a la gente, que dañar economías, va a producir un efecto en la vida de las personas, porque siempre los que nada tienen o los que nada reciben, los que quedan marginados, terminan vendiéndose. Entonces, la pregunta es, ¿hay una voz pastoral que explique esto? No. Entonces, ¿de qué me sirve que alguien se lave la conciencia diciendo que está haciendo un trabajo caritativo? Y uso esa palabra específicamente porque hay ciertas culturas católicas que se nos han metido adentro. Un trabajo caritativo que recibe los aplausos de toda la gente diciendo, mirá qué bien lo que hacen con esto, con aquello, con lo otro, cuando por el otro lado está generando las condiciones necesarias para que exista la trata de personas, para que exista. Entonces, ¿se dan cuenta lo que estoy tratando de explicar? Hay una incongruencia entre lo que yo digo ser y lo que soy. A ver, se me establece ese conflicto entre el deber ser y el ser. Debo ser tal cosa, entonces digo algo, genero actividades para que todo el mundo diga qué bueno, pero en realidad no lo soy. Entonces, si yo voy a pensar la iglesia aquí, ahora, en este tiempo, tengo que pensar una iglesia que sea la respuesta de Dios para la necesidad de la gente. Tengo que pensar que la iglesia es la respuesta de Dios para el pueblo. Y entonces la iglesia empieza a tomar, el concepto de iglesia empieza a tomar un vuelo impresionante. De esto se trata lo que Jesús trató de meter dentro del corazón de aquellos hombres que eran sus discípulos y que no lo llegaron a entender, porque en lugar de salir por todas partes a predicar el Evangelio, se quedaron encerrados en una comunidad cerrada dentro de Jerusalén. Y Dios tuvo que consentir en una persecución para que salieran, y ese avivamiento que había empezado en Jerusalén se trasplantó a, Samaria con Felipe, etcétera, etcétera. Es decir, una iglesia que se expandió porque no tenía que ver con un sector del mundo, una nación,
un pueblo determinado, como ellos creían, judíos, nada más que para los judíos. La iglesia tenía que ser para todos y tenía que llegar a todos. Entonces, cuando yo analizo ese mensaje en estos días, porque rascarse para afuera es facilísimo, todos los perros lo hacen. Y yo le tiro toda la bronca a los apóstoles y digo que los apóstoles fueron unos sordos que no supieron oír a Jesús y qué sé yo. Y bueno, todo el mundo va a decir, es problema de los apóstoles, peguémosle, total, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Está? Ahora, si yo aplico esa palabra para nosotros hoy, digo, puede haber dentro de nuestra sociedad diferentes grupos y yo pensar que el Evangelio y la iglesia tienen que estar destinada para unos sí, para otros no. Y yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que piensa así. Yo encuentro que mucha gente le cuesta muchísimo entender una iglesia abarcativa. Y quieren una iglesia muy sectorizada. Efesios capítulo número 2 y el origen de estas charlas se basan en unas conferencias que dio José Míguez Bonino, un teólogo metodista verdaderamente brillante. Pero lo asombroso es cuando allí en Cordialmente se hizo esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser iglesia aquí, hoy? Ahora, lo interesante es que don José habló de esto en el año 1966. Y cuando uno lo lee, parece escrito para nuestros días. Pero estamos hablando de 1966. Estamos hablando de 49 años. Casi medio siglo. Quiere decirse que si todavía tenemos las mismas pulgas, es porque no sabemos rascarnos. Y que es hora de que empecemos a mirar un poquito a ver qué pasa, ¿no? A Efesios 2 es un texto muy lindo para que nosotros podamos meditar como un comienzo. Dice la Biblia en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, Pablo está escribiendo como judío, y desde su óptica como judío, menciona a los efesios. Éfeso estaba en Asia Menor. Para los que no ubican Asia Menor, bueno, Asia Menor es la península que está poquito más al este de Grecia. Tiene la península ibérica, España, tiene Italia y tiene Grecia. La que sigue es Asia Menor. Ahí estaba Éfeso, en la ribera occidental, o sea, de este lado. Y entonces le está hablando a un mundo que no era judío. Entonces no le va a poder venir a hablar con cuestiones de la ley y todo lo demás, porque estos no conocían la ley. Estos venían de un mundo completamente diferente. Pero aún así, como él sabe que hay judíos que andan revoloteando, él siendo hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, como se presenta, pero que a la vez dice, soy el apóstol enviado a los gentiles, él dice, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano de carne. Entonces dice, a ver, como los judíos andan por todos lados y andan unos locos que son judaizantes, que dicen que si ustedes se tienen que hacer judíos, les aclaro, estos eran los que antes decían que ustedes eran incircuncisos y por ende eran mundanos. Porque nosotros tenemos nuestro léxico, ¿no? Ellos le decían incircuncisos, nosotros le decimos
mundanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y esta expresión, que es clave, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Usted está entendiendo que está diciendo que abolió la ley expresado en ordenanzas? Muchos no captan el concepto integral. No la ley, sino la ley expresada en ordenanzas. Hay cosas que la ley te dice que son las que Dios dijo, pero después hubo hombres que sumaron a la ley un montón de ordenanzas y te vinieron a reglamentar la vida. ¿Hasta qué punto? Y un día le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice: cree en el Señor, tu Dios, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples eso, cumples toda la ley y los profetas. Es difícil ese evangelio. Cuando yo lo veo al gran precursor de Jesús, que fue Juan el Bautista, enviado para preparar el camino, y analizo lo que él predicaba, todos se quedan con generación de víboras, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero cuando se acercaron a Juan y le dijeron: Juan, ¿qué hacemos? Porque eso se lo decía a los religiosos. ¿Qué hacemos, Juan? Si le estás diciendo esto a los religiosos, que nosotros creemos que son los mejorcitos, ¿a nosotros qué nos queda? Y entonces él les contesta: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Yo pregunto, ¿ese evangelio es diferente? Hay alguno que no me contesta. ¿Es difícil ese evangelio? No. Ahora, ¿es diferente al evangelio que usted escucha todos los días? ¿O lo que dicen que el evangelio dice? Fuerte, ¿no? Y se vinieron los publicanos, que estos eran judíos, que le cobraban impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Y le dijeron: ¿qué hacemos, Juan? No cobren de más. Es difícil eso. Y vinieron los romanos, que no eran judíos, porque eran soldados. Soldados había solo romanos. Y le dijeron: ¿y nosotros qué hacemos? No difamen, no hagan extorsión y conténtense con su salario. Pero eso fue todo el evangelio de Juan el Bautista. Se acabó, no hay más. Entonces, cuidado con todas las ordenanzas que nos pusieron por ahí que no tienen nada que ver con lo que dice el evangelio de la paz de Jesucristo. Dice: aboliendo las enemistades, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cuántos creen que la solución de este mundo es un nuevo hombre y una nueva mujer? Haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Podemos creer en eso? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque
por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, don José Míguez va a plantear en su escrito el primer problema que tiene la gente, que tiene el mundo entero, la humanidad, que es el de generar muros que se levantan y que tienen el objetivo de separar a la gente. Y la iglesia ha generado muchos muros a lo largo de estos 2000 años de existencia. Pero la iglesia actual, nuestro tiempo, tiene otros muros que andan dando vueltas por ahí y que son muy violentos. Uno de ellos, los mundanos, es del mundo y lo tiran para afuera porque ellos están del lado de adentro. Claro, Dios en la teología de Bordes a nosotros nos llevó a los salmos y vimos que el salmista le hablaba a los hermanos y a los compañeros. Y nos dimos cuenta de que había dos grupos. Aquellos que comparten el pan con uno, que son compañeros, y aquellos que son hermanos porque tienen la misma sangre. Quiere decirse que yo puedo tener hermanos que no sean compañeros y puedo tener compañeros que no sean hermanos. Y que yo anhelo que todos mis compañeros lleguen a ser hermanos y que todos mis hermanos lleguen a ser compañeros. Amén. Es lo que uno desea, ¿o no? Pero en ese proceso yo establezco y digo, muy bien, acá yo tengo grupos. Y hay algunos que no entienden esto y entonces dicen, mundano cristiano. Y creen que el cristiano es la respuesta inmarcesible a todo porque es perfecto, porque es hermano. Ese concepto de que porque es cristiano es bueno, ya es bueno. No, no es bueno. Si es bueno, es bueno. Y si no es bueno, no es bueno. Pero la iglesia dice, no, es creyente, es bueno. A ver, no podemos hacer ese tipo de murallas. Pero hay barreras. Este es un drogadicto, drogadicta. Paquera, paquero. ¡Fra! Le zamparon el muro delante. Y resulta que tenemos un montón de gente que se droga con droga porque se la receta el médico. Y que no puede vivir sin tomar la pastillita. Ahora, ¿no necesitan los dos de Jesús? ¿Y entonces para qué levanto el muro? Ah, no, pero usted no lo vio cómo vive, escucha rock. ¿Y qué quiere que le haga? Escucha cumbia. Entonces hacen un muro y dicen los de allá, allá. Y los de acá, acá. Y si alguno quiere pasar de allá para acá, se me cambian la puerta del muro. Usted no me escucha más cumbia. No se pone más esa gorrita piojosa. Y arranca. Tienen un montón de condicionamientos, ¿no? Para que yo me transforme. ¿Qué hacían en la época de Pablo, que Pablo recién acababa de mencionar? Te circuncidaban. Y vos decís, mejor los muros de ahora que los de antes, ¿no? Es más fácil ponerse una corbata que... ¡Qué tremendo! Hay algunos que dicen, pero yo no entiendo la de teología de Bardes. Te lo explico una vez más. Mirá, otro ejemplo.
Pablo, que decía que no había que circuncidar, que con recibir a Cristo era suficiente, lo agarró a Timoteo y le dijo: Timoteo, vení. Vamos a ir a predicarle a los judíos. Y vos tenés familia judía, pero no estás circuncidado, así que te voy a circuncidar. Y lo circuncidó. Eso dijo Timoteo. No. No sé si me entiende. Pero Pablo predicaba lo contrario, pero en ese momento se necesitó otra cosa. Y es lo que yo hablo de la teología de bordes. Hay bordes y tenés que navegar en el medio, y después vas a tener las circunstancias históricas, los momentos que te van a dar la profundidad. Y vas a tener que ir para un lado, vas a tener que ir para el otro. Cuidado cuando la iglesia genera muros. Muros que viven separando a la gente. Y entonces lo que le pasa a la iglesia es que llega un momento en que se aísla de tal manera que no es comprendida por el mundo, no es comprendida por sus congéneres, porque los que están hablando de otra época, de otro momento, con otro lenguaje. Bueno, pero Jesús dijo: ¿por qué no me podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no hay mi palabra? Sí, pero eso se lo dijo a los religiosos. Estaba hablando con los judíos que habían creído en él. No estaba hablando con los que no conocían. Precisamente, si algo impacta del ministerio de Jesús, es que los pescadores, los niños, la gente que no tenía un conocimiento religioso, se acercaba y lo entendía. Mientras que los que no lo podían entender eran los religiosos. ¿Por qué? Porque él vino a tirarle abajo la pared, como dice Pablo. Les derribó el muro. Y como les iba a derribar el muro, no lo querían entender. Porque ellos no pueden concebir una sociedad sin muros. Y eso en este tiempo se ve de una manera terrible. Porque quieren el pensamiento único. Y la iglesia, como se sabe portadora de un mensaje transformador, poderoso, un mensaje de aquel que es la verdad, que no significa que el mensaje sea la verdad, sino que hablamos de quien es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es, no el mensaje, porque el mensaje que predicas puede tener puntos equívocos, puede tener cosas que no son ciertas. Por eso, la verdad de Jesús, no lo que se dice de Jesús. Ahora, cuando yo hablo del mundo, es un concepto abstracto, es muy general. Muchas cosas pueden ser el mundo dentro del lenguaje evangélico, ¿no? Pero cuando yo quiero hablar del mundo más real y bajo ese concepto de mundo a mi mundo, a mi realidad, a mi Argentina, a mi ciudad de Buenos Aires, a mi barrio, a mi hogar y a mi persona, porque yo tengo mi propio mundo, ¿o no? La cosa cambia completamente y las definiciones empiezan a tener otro tipo de resultados. Ustedes saben que Brasil está pasando momentos bastante difíciles, con manifestaciones muy grandes. Yo no sé si usted lo sabe, yo no lo sabía, me enteré hoy. Uno de los activistas más grandes contra la presidenta Dilma es un pastor muy fundamentalista y muy fuerte, muy duro, ¿no? Interesante. Escribí en estos días
una nota, Marina, mi hermana. Y la nota está dedicada a todos los que, de alguna manera, sienten un llamado a involucrarse en política en este tiempo. Todos sabemos que todos estamos involucrados en política, porque decidir hacer o no hacer es lo mismo, porque no hacer es una forma de hacer. Sobre todo cuando los que hacen siguen haciendo, ¿cierto? La cuestión es que yo escribí una nota diciendo acerca del problema de Brasil y de la situación que está viviendo Brasil, la nota que publicó Marina Silva, con la cual tengo una amistad. Y esto es importante, por lo que decía antes, hermano y compañero. Ahora, Marina tomó sus decisiones políticas, las cuales yo en algunas no estoy de acuerdo, pero ella tiene todo el derecho de pensar como quiere pensar y hacer lo que le parezca mejor que tiene que hacer. Sin embargo, en este momento de Brasil, donde hay una manifestación muy poderosa y donde hay una ebullición muy grande que no viene de ahora, sino que viene desde antes del Mundial, los que se acuerdan saben los problemas que hubo y todo lo demás, muchas promesas incumplidas y también muchos que fogonean de adentro y de afuera, de todo un poco. Pero la realidad es que ella fue muy agredida. ¿Por quién fue agredida? Mire, fue agredida por el presidente Lula, que él dijo que ella le pagaban los bancos internacionales y que los bancos transnacionales la financiaban y qué sé yo y qué sé cuánto. Y se demostró que Marina recibió $800.000 del Banco Itaú, que es brasilero. Mientras que Dilma recibió $25 millones, de los cuales la mayoría venía del Citibank, que yo sepa es transnacional. Pero Marina conoce a Lula desde siempre. Marina fue ministra de Lula y lo estaba viendo a Lula mentir para ganar una elección. Y otro, un personaje que se llama Leonardo Boff, un excelente teólogo, que fue sacerdote católico y fue echado de la Iglesia Católica por mantener sus convicciones, por ser firme en sus convicciones, que la catequizó como católica a Marina en la selva, la conoce de chiquita y después la conoce como grande porque su actividad como senadora y como después ministra, él la conoce y sabe que Marina estuvo enferma de muerte y el Señor la sanó y por la sanidad que recibió ella se convirtió y recibió el bautismo del Espíritu Santo y es pentecostal. Este hombre que sabe que Marina no es fundamentalista y que todos los pastores fundamentalistas de Brasil le dan con un palo a Marina, salió a acusarla de fundamentalista. Ahora, imagínense el dolor, porque yo lo comprendo. Y cuando ella con dolor lloró por lo que estaban diciendo, Dilma salió a decir que era débil para la política porque cualquier cosa que dijera de ella la hacía llorar. Ahora, con ese cuadro que yo le estoy diciendo, lo de Leonardo Boff, quédese tranquilo, porque es la mentalidad católica, que yo, desgraciadamente, tiemblo porque se nos está metiendo adentro de la iglesia evangélica. Esa dualidad de pensamiento permanente dentro del catolicismo, por todo lo que significa lo templario. Adentro del templo somos todos santos, cuando salimos, cuídate. Entonces, en esta semana, el Papa, que se mandó una declaración no buena, diciendo que se estaba mexicanizando la Argentina, en una cartita con Gustavo Vera que salió a decirlo a los medios, los mexicanos se lo quisieron comer entre dos panes. Un sándwich de papa quisieron hacer. Entonces le dio una entrevista, ¿no? Y para tirar un poquito la pelota afuera, salió a decir, como el caso de Puerto Madero,
Yo no puedo entender esa zona tan linda de la ciudad, que se han hecho edificios tan grandes y tan caros y los restaurantes. Yo hablo de esa opulencia y estoy en contra de eso. Y se olvidó que ahí la UCA, la Universidad Católica Argentina, tiene 3 docks que se los regaló Menem y que lo pagamos todos nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser de que vos no veas que el mayor copropietario de ese barrio sea la Iglesia Católica? No sé si lo entiende. Entonces, ¿qué le va a pedir usted a Leonardo Boff? Que salga a decir una mentirita piadosa. Total, es para ganar una elección. El fin justifica los medios. Vamos adelante. No pasa nada. Eso está pasando dentro de la iglesia evangélica. Y yo tiemblo. Y entonces la gente se deja llevar y se empiezan a levantar muros. Muros que te hablan de situaciones donde desgraciadamente la iglesia entra y a los muros que ya propia ella levantó, le agrega los muros que le ponen los demás. Y entonces uno entra a tejer una trama que es fuerte, porque uno empieza a ver y decir, hay un hermanito que se enemistó con el otro porque piensan diferente de política. Son 2 giles. ¿Por qué? Porque yo tengo que aceptar que mi hermano puede pensar como bien le venga en gracia, ¿o no? ¿Cómo podés llegar a hacerte problema porque alguien tenga un pensamiento diferente al tuyo? No, pastor, pero eso pasa ahora. Oiga, mire, me voy a la historia reciente. En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, existían 3 iglesias, dentro del luteranismo nada más, pero involucraban a todo el movimiento evangélico. Estaba la iglesia del Tercer Reich, que le decía a Hitler todo lo que Hitler quería escuchar. Y si usted quiere buscar textos bíblicos para perseguir judíos, le sobran, porque el que peor habla del pueblo de Israel es Dios, ¿o no? ¿O no? ¿Cuántas veces Dios dijo, me arrepentí? Dios santo. Agarraron esos textos y dice, ve, Dios está en contra de él, hay que matarlos. Estaba la otra iglesia, la iglesia luterana oficial, que era la que practicaba la omisión. Miraba para otro lado y yo no me entero de lo que pasa. Pero estaba otra iglesia, que era la iglesia confesante, que es la que dijo, Señor, usted está en pecado, usted no puede asesinar gente. Y se plantó firme, y muchos no saben que en la iglesia confesante, que fueron delatados, perseguidos, encarcelados y asesinados por muchos miembros de la iglesia del Tercer Reich, hubo entre 8 y 10 millones de personas que fueron asesinadas. Es decir, que si los judíos fueron 6 millones, sepan que de evangélicos murieron entre 8 y 10 millones. Y estoy hablando de un país, Alemania, y de una iglesia, la luterana. ¿Se puede llegar a semejante locura? Sí. ¿Por qué? Porque se produce el segundo efecto que dice por allí don José Miguel Bonino, que es cuando la iglesia se banaliza. Él citando los textos del Antiguo Testamento y diciendo cómo el pueblo en la época de los jueces vivió en una época de anarquía porque no había rey, y empezaron a mirar afuera a todos los demás pueblos y a decir, bueno, a ver, necesitamos un rey. Y empezaron a pedir un rey. Y Dios le dijo, miren que yo tenía pensado para ustedes otra cosa más novedosa. Se la voy a decir en voz baja porque algunos lo van a tomar como una idea. Aparentemente el plan de Dios, no lo sabemos bien, pero aparentemente el plan de Dios era tener jueces nada más. Por eso en Deuteronomio 1, Moisés dice, yo solo no puedo llevar, y da una definición de lo que significa gobernar. Escuche, dice, vuestros pleitos, vuestras cargas y vuestros problemas. O sea que si vas a ocupar un lugar en algún lado, ya sea pastoral, ya sea en cualquier lado, te vas a tener que aguantar las cargas, los problemas
y las peleas. ¿Escuchó? Qué linda que es la gente. Y uno dice, ¿será posible que sean tan terribles? Sí, hay algunos que inventan mal. Entonces aparentemente Dios quería tener nada más que un poder judicial. Se lo digo bajito porque ya a alguno le va a salir la idea y afuera el ejecutivo, afuera el legislativo, dejemos a los jueces nada más. ¿La iglesia se tiene que ocupar de esto? No, eso es del mundo. Y cuando tocan a uno de los hermanos, ¿qué hacemos? A mí, pastor, me tocan una de las ovejas, ¿qué hago? Yo tengo que sentir el dolor del que sufre. Esto es lo que me enseña el Evangelio. Va a haber que cambiar algunas expresiones y empezar a instaurar otras. El pueblo. Intentando enseñar, escribí esa nota de Marina, sobre Marina, diciendo, en este momento en que Brasil arde y que ella se podría tomar venganza de todos los que hablaron mal de ella, ella hizo silencio. Y cuando hizo silencio, muchos se le vinieron encima a hablar de su silencio. Entonces ella mencionó a Mark Twain y dijo, los que hablaron de mi muerte exageraron un poco. Y entonces se plantó y dijo, no hay que destituir a la presidenta, y empezó a hablar para que el pueblo se serenara y dejara de hacer todas estas barbaridades. Ahora, mírelo políticamente. ¿Sabe lo que hizo esa mujer? Se crucificó. Porque los del gobierno ya le habían pegado en la campaña política y los que están en contra ahora le están pegando con todo el alma porque está avalando al gobierno. Y uno dice, ¿y qué hizo? Fue honesta con sus convicciones como cristiana. Y en lugar de atacar, puso la otra mejilla. Eso es poner la otra mejilla. ¿Se entiende? Entonces cuando veo algunos comentarios, algunos hermanullos escriben acerca de política. Y digo, yo no hablo de política, yo hablo de actitudes. Esta es la actitud de un hijo de Dios. Esta es la actitud de una hija de Dios. ¿Qué hace? No agrede, no saca provecho de las circunstancias, sino que piensa en el pueblo. Ama en lugar de odiar. No es ventajero. ¿Se entiende? ¿Y el hijo y la hija de Dios qué va a hacer? Y no sé, mira, eso es baalizarse. Porque así como tenían otros reyes, otros pueblos tenían reyes, también tenían otros dioses. ¿Y qué hicieron? Empezaron a mirarlos y a decir, bueno, vamos a seguir este Dios porque estos prosperan. Y entonces empezaron a meter otros dioses dentro del pueblo de Israel y empezaron a tener el caos. Lo que recién le comenté del plan de Dios es algo que deducimos de lo que Dios le dijo a Moisés, porque a Samuel Dios le dijo, no quiero darles un rey, se los vas a dar porque no queda otra, pero el rey le va a sacar a las hijas, se las va a poner en el palacio como esclavas, le va a sacar a los hijos, se los va a mandar a la guerra y le va a cobrar muchos impuestos. Pregunto, ¿perdió actualidad ese mensaje? Dios mío. Entonces cuando uno mira eso dice, ¿qué pasó? Y se empezaron a baalizar, agarraron los Baales y empezaron a creer en lo que los Baales decían. Y la iglesia se empieza a baalizar. Mire, hoy estamos con un mensaje que arrancó hace mucho tiempo, pero que en los años 90 para adelante se puso gravísimo. Usted tiene que prosperar, usted tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque usted sueñe grande, no pida un barco, pida un portaaviones. Una barbaridad más grande que la otra. Traiga su ofrenda acá al altar para confirmar la palabra. A ver, eso es lo más cercano que yo encuentro al pago de indulgencias por el cual Lutero se levantó y clavó las 95 tesis. Si usted da una ofrenda de tanto, Dios le va a bendecir y le va a dar tal cosa. Eso es
pago de indulgencias. Entonces yo miro eso y digo, ¿qué está pasando? La prosperidad por prosperidad en sí misma, el poder por poder en sí mismo. No hay una intención de decir, mire, usted pida para bendecir. Pídale a Dios ideas, pídale a Dios creatividad, que pueda fundar una empresa, que pueda tener muchos empleados, que cada uno de esos empleados viva bien, que sus hijos no tengan que ir a trabajar, sino que vayan a estudiar. No se pide eso, no se entiende el valor social del dinero, socialista, comunista. ¡Usted es comunista! Es decir, no, gaucho, no. Dios nos bendice con propósito. Y dentro de los propósitos está el bendecir a los demás. ¿Sí o no? Y esa baalización que ha entrado dentro de la iglesia hace que algunos de repente pierdan el concepto y entonces creen que andar con Cristo es pisar al otro. No. Andar con Cristo es bendecir. Entonces, ¿qué es ser iglesia hoy aquí? Ser iglesia hoy aquí es ser un pueblo capaz de hacerle comprender a todos que lo que nos une se llama Jesús. Por eso ese texto de Efesios es tan importante. Y que dentro de este pueblo que nosotros tenemos aquí dentro, nos amamos, no importando el color, no importando la ideología, no importando el pensamiento, las costumbres, no importando nada. Acá adentro somos todos hermanos. Ser iglesia hoy, aquí, es ser un pueblo que derrumba muros, que une a la gente. Esto que dice Pablo acerca del muro, hubo un músico que no sé si se inspiró ahí, pero que hizo algo que hasta el día de hoy sigue dando vueltas, que se llamó The Wall. Roger Waters. ¿Sabe qué es el muro que él imaginó? Es un muro económico, de consumismo. Ahí en los ladrillos del muro aparecen marcas, autos, joyas, de todo. En la película que hicieron hay una escena que para mí es muy fuerte y es cuando el muro viene creciendo a través de las praderas y llega hasta una iglesia y la parte a la mitad. Y deja una parte de un lado y otra parte del otro y el muro en el medio. Desgraciadamente ese muro existe. Entonces tenemos ausencia en estos años, como puse ayer en la nota de Marina, para que la puedan entender aquellos que no son del lenguaje evangélico o los que no manejan la Biblia. Los que estamos, los obreros del último tiempo, en el atardecer de la historia de la humanidad. Estamos en el atardecer. Vamos hacia el final. Y nos está faltando, y no es nuevo, es profetizado por Jesús, que habría muchos que aparecerían diciendo, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo, allí está el Cristo. Y usted ve que predican un Cristo raro. Algunos un Cristo marketinero, otros un Cristo tercermundista, otros un Cristo reaccionario, otros un Cristo solidario, y tiene de todos los gustos. Y es terrible, parte de las profecías del tiempo del fin. Pero en ese concepto tan amplio y tan grande, tiene que aparecer una iglesia que viva a Cristo. ¿Y qué significa esto? Y que los endemoniados sean libres. Y que los enfermos sean sanos. Y que los oprimidos
por los hombres encuentren liberación, porque Dios les abra puertas donde no las hay. Y ahí no hubo un amén, ¿vio? Ahí no hubo un amén. Y eso es lo que marca lo deformados que estamos a nivel cultural. Lea la carta de Santiago. Vea lo que dice ahí de los ricos opresores. Vea lo que dice ahí de los hermanos que no pagan el justo salario. Vea lo que dice de aquellos que se roban los salarios de los trabajadores. Vea lo que dice ahí. Pero Santiago está desaparecido en las iglesias. No existe. ¿Por qué? Y porque hay muchos que nos han metido un evangelio que es para sostener a los ricos. Un poco lo que la Iglesia Católica hace. O mejor dicho, lo que hizo a lo largo de la historia. Donde le dijo, ser pobre es estar cerca de Dios. Y se basan en una mala interpretación del Sermón del Monte, donde dice, de los pobres es el reino de los cielos. Y dice, conformate con eso, ya tenés mucho. Y el Señor no dijo eso. En esa teología de bordes que Jesús la practicaba, porque el mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces, después le dijo, ustedes me siguen por los panes y los peces. Y entonces dice, pero si dijo eso, ¿para qué se los multiplicó? Porque no tiene nada que ver el hecho de hacer bienes a la gente con el hecho de que la gente siga los bienes en lugar de seguir a Cristo. Son dos conceptos completamente diferentes, son dos bordes. No tiene Dios que dejar de hacer milagros para que la gente llegue a Cristo por otra razón. Él va a seguir haciendo milagros, pero la gente se tiene que abrazar a Cristo y no a la sanidad. Vas a necesitar siempre de la mano de Dios que haga milagros sobre tu vida. No, pero si Dios no hace, entonces vamos a tener gente que va a seguir a Cristo solamente por Cristo. ¿Pero por qué tenés que ser así? ¿Por qué no puede haber una posibilidad que la gente goce del vino de las bodas de Caná de Galilea y siga a Jesús porque lo ama? San Pablo no se sanó y dice, clamé 3 veces de este aguijón que tengo en la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese aguijón es para que no te enorgullezca. No vaya a ser que te enorgullezca, te vas al infierno. Es preferible un aguijoncito a estar toda la eternidad allá entre las brasas. ¿Está? Es simple. El Evangelio tiene que solucionar los problemas de la gente. Por eso decimos que la teología tiene que ser una teología dinámica, que vaya a responder a las necesidades del pueblo donde el pueblo está. ¿Le parece que es lo mismo predicar el Evangelio en Buenos Aires que en Kabul? Si a usted le tocara predicar el Evangelio en este momento en Irak, donde tenemos a los kurdos que están siendo perseguidos y asesinados, ¿qué predicaría? ¿Predicaría lo mismo que predica acá? Es que la teología tiene que ser dinámica. Y la iglesia tiene que ser dinámica. Y cuando la iglesia se dogmatiza, empieza a generar muros. Y por el otro lado, cuando se dogmatiza hacia el lado de Baal, genera una baalización. Y entonces adopta una forma que no es la de Dios. La iglesia tiene que ser, en este tiempo, un pueblo que esté preparado para ser criticado. Pastor, eso es un invento suyo. No, dijo Jesús. Bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque lo mismo hicieron con los profetas y con él. La iglesia tiene que estar preparada para que cuando alguien se enoja porque no dice lo que él o ella quieren escuchar, se la banque. Y tenga la comprensión para abrazar a esa persona y decir, no importa si vos te enojaste conmigo, yo te voy a amar igual. Y te voy a dar del amor de Cristo con toda mi fuerza.
La iglesia tiene que tener la capacidad de decirle a la gente inclusive lo que la gente no quiere oír. Pero es que estás de un lado del muro o estás del otro lado del muro. Y yo estoy arriba del muro con un pico volteándoselos. Y la iglesia tiene que voltear muros. Y entonces entender cómo es la iglesia. La iglesia es la que va a perseguir a los ladrones para predicarles el evangelio. No se tiran abajo los muros cuando se pasa toda la gente de un lado solo del muro. Hay muchos que creen que la unidad tiene que ser uniformidad, todos iguales, todos iguales. Y eso es terrible, es espantoso. Dios nos creó a todos diferentes y gracias a Dios que lo hizo. Y entonces uno encuentra en la diversidad algo maravilloso. La iglesia tiene que ser la productora de transformación en las personas. Y si logramos que cada uno reciba a Cristo, ese va a vivir mejor. Y si reciben a Cristo van a ser libres, sanos, salvos, santos, van a tener una transformación. Pero eso no significa que la sociedad va a cambiar, porque ¿sabe qué sucede? Yo me tengo que pelear con la Biblia que me dice que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar. Y eso es una profecía que está aquí. Y entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer en este tiempo? Poblar el cielo y despoblar el infierno. Pero cuidado, el pecado que nosotros cometemos es que creemos que el cielo comienza en la vida venidera y que el infierno comienza en la vida venidera. El cielo y el infierno empiezan acá. Y cuando la iglesia descubre este cambio de concepto y dice, no, acá la gente tiene que recibir. El que es pobre no tiene por qué seguir siendo pobre. Y la iglesia tiene que dar, como le dije antes, la oración, la liberación, para que Dios abra puertas, pero también las herramientas para que la gente pueda progresar, la educación para que la gente pueda progresar. La iglesia tiene que ser una usina de bendición y de gloria. Así como Jesús anduvo haciendo bienes en la tierra, la iglesia tiene que hacer bienes en la tierra. Y cuando hablamos de bienes, no hablamos de ciertos y determinados bienes, sino de todos los bienes habidos y por haber. Todos. Porque si no, usted me va a juzgar a Jesús porque hizo del agua vino. Porque va a considerar que es más importante una sanidad que hacer del agua vino. Y no me va a entender a Juan y me va a decir, Juan, ¿por qué puso esto como el primer milagro? Oiga, no pudo poner una sanidad en ese lugar. Pero es que él está tratando de hacerte ver que Jesús estaba con el pueblo. Y si el pueblo estaba junto, quiso bendecir al pueblo. ¿Sabe qué me impactó? Me acuerdo el 25 de mayo del 2010, cuando en la avenida 9 de Julio se festejó el Bicentenario. La única iglesia presente era el Centro Cristiano Nueva Vida. Y nosotros fuimos y le pintábamos la bandera argentina a la gente en la cara y le dábamos un Red Vida Noticias. Y la gente se sacaba fotos con los nuestros, porque no podían creer que una iglesia evangélica estuviera ahí. Era como una novedad. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Y quién estaba ahí? El pueblo. Muchos dijeron, pero ¿fueron a escuchar gente del mundo? Sí, entre ellos yo escuché a Agarrate Catalina, una murga uruguaya. No sé si la conoce. Si no la conoce, me ante un termo ya. Los dos líderes de la murga, Tabaré y Yamandú, son los hijos del pastor Cardoso de Montevideo, porque son evangélicos. Y algunos cuando les digo esto dicen, la voy a escuchar. Padre mío, tenés un muro en el medio de la cabeza. Por no decirle que tiene un ladrillo en la cabeza, ¿no? Dios santo, porque te dije que el padre es pastor, vas a escuchar la murga. ¿Por qué no la escuchaste antes? No, porque es del mundo. Muritos, muritos, muritos. Y la iglesia tiene que ser santa.
¿Qué significa santa? Apartada para Dios. La santidad no tiene que ver con lo que yo no hago. Por eso Pablo dice que él destruyó todas esas reglamentaciones de la ley, esas ordenanzas de la ley. ¿Por qué? Porque ser santo es hacer. Yo no robo, yo no digo caca, yo no... Y sacan la lista de lo que no hacen. Y entonces Dios viene con la lista y dice, a ver si te suena este versículo bíblico. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me cuidaste. Tuve frío y no me cubriste. Y entonces le van a preguntar, Señor, ¿cuándo te pasó eso? No conmigo, pero por cuanto no se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Y entonces yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿No hacer o hacer? El pecado que juzga Jesús cuando habla de los que entran y los que no entran, es un pecado de omisión. No me diste de beber, no me diste de comer, no me cubriste, no me visitaste, no me cuidaste. 5 omisiones. La iglesia que aquí necesita a Dios en este tiempo, hoy, es una iglesia activa, rápida, que salga a solucionar problemas. Bueno, pero entonces, ¿para qué existen los milagros? Pero es que necesitamos llegar para orar por milagro. No es una cosa o la otra. Sacate el muro. Son las dos cosas a la vez. A ver, si un hermano no entiende a Dios, ¿sigue siendo mi hermano? Estamos pasando el muro, gracias a Dios. Claro que sigue siendo mi hermano. ¿Vio cómo lo pensó, no? No, sí. Dijeron, a ver qué digo. Yo agarro a mi hermano y mi hermano está del otro lado diciendo, yo quiero levantar el muro y yo vengo a la noche y le tiro. ¿Sabe que los vascos son maravillosos? No sé ahora, pero durante mucho tiempo los vascos españoles, los vascos franceses se corrían las alambradas. A la noche se iban para allá y a la otra noche venían y se la corrían para aquel lado. Entonces, el límite entre Francia y España era móvil. Se iba moviendo todos los días, era 1 kilómetro para allá, 1 kilómetro para acá, 1 kilómetro para allá, andaban así. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Es decir, hay puntos. Yo vengo tirándole a la noche, levanta el muro y yo a la noche, le tiro abajo todos los bloques. Llegar al punto de decir, bien, mi hermano es mi hermano. Y puede ser que no me lleve bien con él. Puede ser que no tengan las mismas ideas. Puede ser que no tenga nada en común con mi hermano. Pero es mi hermano. Porque Cristo lo lavó con su sangre. Y somos hijos de Dios. Esa es la iglesia que Dios necesita. Una iglesia sin muros, pero una iglesia que no construya muros. Hay muchos que les cuesta mucho entender, porque quieren una iglesia dogmática, donde esto es pecado y será pecado toda la vida. Y no es así. Porque hay ciertas cosas que van a ser siempre pecado. Pero hay otras más sutiles que no lo son, pero lo son. No me diste de comer, no me diste de beber. Vos podés decir, bueno, yo no me di cuenta. Está bien, Dios sabe si te diste cuenta o no. Y ahí es donde Dios va a venir a decirte, hey, mira que yo estoy al lado tuyo. Y cuando Dios te dice, yo estoy contigo todos los días,
hasta el fin, significa que está con vos todos los días, hasta el fin. Pero pastor, usted nunca hizo una macana. Muchísimas veces. Y eso es lo maravilloso, que Dios me ha perdonado. Y entonces yo puedo perdonar a los demás. Y pastor, ¿alguna vez usted tomó alguna decisión donde corta algo? Sí, porque me doy cuenta de que si sigo dejando que esa persona siga dañándome, voy a terminar mal. Entonces prefiero tomar una distancia antes de seguir siendo dañado, porque voy a terminar con un problema grave. La Biblia dice, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay frutos, cuídate, porque algunos hermanitos creen que todos los hermanitos tienen alitas y una aureola. Y entonces cuando reciben algo que no está bien de un hermano, automáticamente dice, ¿cómo un hermano me hizo esto? Pero es que Judas no era de los 12 y entregó a Jesús. Y Pedro no era de los 12 y lo negó. ¿O miento? A Pablo no lo tuvo que resistir por la hipocresía de su corazón. Claro. ¿Y entonces me tengo que mirar a mí mismo y decir, si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no va a perdonar a mi hermano? ¿Pero estás de acuerdo con lo que piensa tu hermano? No, pero es mi hermano. ¿O acaso los hermanos son los que no se equivocan? ¿Vio que cómo cambia la historia cuando hablamos de compañero y hermano? Los compañeros son los que comparten el pan. Vos compartís el pan con quien estás a gusto, con el que piensa como vos. Pero el hermano es hermano, ¿o no? Y yo tengo mi hermano que es mi hermano. Y lo amo. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Tu hermano es tu hermano, a pesar de que no estés de acuerdo con tu hermano. ¿Cuándo un hermano deja de ser hermano? Cuando deja de ser hijo de Dios. ¿Cuándo alguien deja de ser hijo de Dios? Cuando se olvida de que las demás personas son hijos de Dios. En palabras de Jesús, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no ama al prójimo como a sí mismo, entonces ahí entra en controversia con Dios y no conmigo. Pero mientras que sea una hija, un hijo de Dios, a pesar de que piense todo lo contrario, va a ser mi hermana, va a ser mi hermano. Y yo tengo que derribar muros. Muros hacia afuera y muros hacia adentro. Y tengo que sacar a los baales. Baales religiosos. Como dice Pablo allí. Derribó las ordenanzas, sacarlas. Y estar preparado para decir, esto beneficia a la gente, bendice al pueblo, sí. Entonces bien. Y si algo no bendice al pueblo, pues en mí va a encontrar a alguien que va a decir, esto está mal. ¿Por qué? Porque primero está el pueblo. Y Dios ama al pueblo por sobre todas las cosas. Amén. Padre, te pedimos que tú nos ayudes. Que nos enseñes a ser iglesia. En un mundo conflictivo, difícil, raro, donde los pensamientos y los sentimientos están permanentemente en juego y la gente hoy está de un lado, mañana está del otro y se generan guerras y rumores de guerras de una manera muy fuerte, levantando muros cada vez más altos, donde unos están de un lado y otros están del otro. Nosotros queremos en todas partes derribar muros. Queremos, Señor, abrazar a los que están siendo segregados, a los que están siendo colocados lejos. Queremos alcanzar a los que no conocen tu nombre, ni han participado, ni han recibido tu amor. Queremos llegar a todos, pero también a nuestros hermanos que de repente están con actitudes fuertes, firmes, que han estado en una actitud dura contra la gente. También a ellos queremos abrazarlos para que reciban de tu amor. Porque cuando tú dijiste que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, descubrimos, Señor, que hay algunos que no se aman a sí mismos. Y necesitamos enseñarles a amarse a sí mismos para poder vivir. La religión los ha deformado, les ha enseñado que sufrir es una manera de estar cerca tuyo. Y, Señor,
Nosotros queremos que ellos sean libres de todo sufrimiento, que puedan ser libres de todo mal y puedan empezar a vivir una vida de gozo, de alegría, de felicidad, de bendición. Dios mío, ahora danos la capacidad de derribar los muros que separan a la iglesia de la gente, que separan a los hermanos de los hermanos, que separan, que aíslan, porque todo el que se aísla pierde, porque todo el que se aísla se queda en el pasado, se queda en un lugar donde se pierde de recibir las bendiciones. Y nosotros queremos que todos sean bendecidos por la gloria de tu poder. Danos la unción, danos el poder, danos el discernimiento, danos la gracia, danos los dones del Espíritu para, Señor, satisfacer, para darle a cada persona todo lo que están necesitando, bajo la gloria de tu poder, bajo la gloria de tu unción, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Solo, antes de que oren para la despedida, solo un tema más, o mejor dicho, alguna reflexión para que nos quede picando dentro de la cabeza. Recién le tiré una sobre la alimentación de los 5.000, ¿no? Esa situación donde Jesús hace un milagro, pero después les habla duramente. La iglesia tiene que estar preparada para decir cosas que son impopulares. La iglesia tiene que estar preparada para decir cosas que son impopulares puertas adentro de la iglesia. Porque hay algunos que creen que el mensaje que la gente acepta es el correcto. Aquel famoso dicho de Vox Populi, Vox Dei. Lo que dice el pueblo es la voz de Dios. Yo recuerdo un texto donde cuando Herodes se asomó vestido de gala, todos gritaban: voz de Dios y no de hombre. Y bajó un ángel, lo tocó y se nos aguzanó Herodes. Algunas veces siento que la tarea de ser pioneros, perseverantes, con propósito, que cuando vino esa palabra profética, muchos saltaron de alegría y dijeron: ¡qué bueno! No tomaron conciencia de lo que Dios estaba diciendo, porque ser pionero es ser incomprendido. Después todos entienden y te vienen a explicar lo que vos decías. Ser perseverante en eso te hace ser cascoteado. Siempre recuerdo ese texto donde dice que Jesús pasó en medio de ellos, lo querían apedrear y no se atrevieron. Pero también me acuerdo del texto que dice que no subió a la fiesta porque lo buscaban para apedrearlo. Y tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser el más famoso. Ser el que dijo primero las cosas. No. El propósito tiene que ser que todos entiendan. Llegar a ese punto de decir: bien, yo estoy dispuesto a que me cascoteen de adentro y de afuera, pero a tender la mano de un lado y del otro. Algunas veces eran los de afuera los que me atacan, o mejor dicho, los que estaban antes afuera, porque yo tiré abajo el muro. Y en otras ocasiones serán mis hermanos que no me comprenden y me pegan algunos palazos. ¿Está en la Biblia esto?
Pablo cuando fue a Jerusalén solo dice, solo estuve con Pedro y con Santiago y con Jacobo. Con los demás no quise estar con ninguno. ¿Son hermanos? Sí. Pero en mi herejía se van a otro barrio. Tranquilos. Ser consciente del lugar que nos toca ocupar como iglesia. Muchos dicen, no, yo quiero otra cosa. Miren, vamos a revolucionar nuestra ciudad. Vamos a revolucionar nuestro país. No, con esa fe no. Vamos a revolucionar nuestra ciudad. Vamos a revolucionar nuestro país. Pero va a haber muchos que van a estar en contra. Y si usted no está preparado para eso, Jesús había resucitado y seguían hablando mal de él. Amén. Tranquilos, el Señor está con nosotros, hacer lo que nos toca. Que Dios los bendiga.